Saludos, bienvenida, bienvenido nuevamente a este canal de YouTube donde intentamos compartir sabidurías ancestrales de diferentes tradiciones místicas. Hoy vamos a compartir de algo de lo que no se debería o no se podría hablar. Vamos a indicar simplemente algo relacionado con el Tao o el Dao. Bienvenida, bienvenido nuevamente. El nombre que me asignó mi maestro ya hace algunos años es Dao Das, que significa el sirviente del Tao o del Dao. Vamos por ello. Como dijimos, el Tao no es algo que se pueda aprender a través de una conversación, una charla, un libro, una película, una conferencia. El Tao es algo que se vive. Lao Tse, a quien se le asigna como el pionero, el fundador del Tao, nació aproximadamente entre los años 550, 560, antes de la era común. Dice la leyenda que después de haber vivido muchos años en varias partes de la antigua China, un día decidió abandonarlo todo, salir de su país. Y cuando iba camino al exterior, en la frontera, un guardia le paró, y no, porque lo reconoció y no le dejó pasar. La explicación de ese guardia fue que no le permitiría pasar hasta tanto no dejara escrita su sabiduría. De ahí nace un libro llamado el Tao Te Ching. Hay muchas versiones del mismo, simplemente por gusto y por la argumentación, por la traducción. El preferido de quien habla es esta versión del Tao Te Ching, escrita por el doctor Stephen Mitchell y publicado por Gaia Ediciones de Alfa Omega. En la contraportada, Stephen Mitchell nos dice: el Tao Te Ching, el libro de sendero de Lao Tse, es una de las joyas de la humanidad, un tratado ya clásico sobre el arte de vivir cuya vigencia se extiende fuera de todo tiempo y lugar. Su figura central, el maestro, es un hombre o una mujer que vive en armonía con el Tao, esencia irreductible del universo y fuente de toda vida. El maestro es, así, un ejemplo vivo que nos enseña no solo a gobernar nuestra vida sabiamente, sino también a dirigir ya sea un país, una empresa o una familia. En estos 81 versos atribuidos al sabio Lao Tse, que significa viejo maestro, encontraremos enseñanzas muy simples, muy sutiles, pero muy importantes. Al Tao le han querido dar diferentes autores varios significados: el camino, el sendero, el universo, el cosmos, el vivir en armonía con lo que es, con la naturaleza, con la tierra, con las situaciones del diario acontecer. Últimamente también he encontrado que algunos autores dicen que el Tao significa el ser, la conciencia, lo que soy en realidad.
El Tao cree en el momento presente y por tanto no tiene idea de futuro. Y nos dice que si podemos vivir el momento presente con pureza, en silencio, en espontaneidad, es que entonces nuestra vida se ha transformado. Pero no es que yo o tú la hayas transformado, sino es el Tao el que la ha transformado. Quiero compartirles el verso número 1 del Tao como empieza, porque veremos que para nuestra mente intelectual, conceptual, racional, pues es un imposible poderlo definir. Lao Tse, en el verso número 1, nos dice lo siguiente: el Tao del que puede hablarse no es el Tao eterno. El nombre que puede nombrarse no es el nombre eterno. Lo eternamente real es innombrable. El nombre es el origen de todas las cosas particulares. Libre de deseo, comprendes el misterio. Atrapado en el deseo, solo ves sus manifestaciones. Y sin embargo, misterio y manifestaciones brotan todos de la misma fuente. A esta fuente se le llama oscuridad. Oscuridad de oscuridades. He aquí la puerta de toda comprensión. Siguiendo con este hilo, en el Tao Te Ching te menciona también lo siguiente: antes aún que el cielo y la tierra, ya existía un ser inexpresable. Es un ser vacío y silencioso, libre, inmutable y solitario. Se encuentra en todas partes y es inagotable. Puede que sea la madre del universo. No sé su nombre, pero lo llamo Tao. Entonces, queridos amigos, amigas, poder definir el Tao, poder describir lo que es el Tao, no es algo posible para la mente. El Tao es el camino de armonía, libre de conceptos, libre de creencias, libre de filosofías, libre de competir, libre de comparar, insondable, indefinible, eterno. Dicen algunos maestros taoístas que no es religión, que no es filosofía, que no es una teoría, que no es una hipótesis, que no es algo meramente mental, pero que el Tao lo contiene todo. Todo eso. Para seguir con este choque mental que nos puede dar el concepto de Tao, alguien con bastante atrevimiento dijo que antes de Dios ya existía el Tao. El Tao es presente. El Tao está más allá de todo concepto. Para poderlo comprender, no definir, sino poderlo vivenciar un poquito más, voy a compartirles una leyenda, una historia, un mito
taoísta de un libro que se llama Las mejores leyendas taoístas, clásico de siempre, editado por Longseller. Es atribuido a Li Se, Chuan-Tze y otros. Esto me recuerda que en el taoísmo han existido tres personajes muy importantes, aunque no son dioses, no son profetas, no son santos, son simplemente tres maestros taoístas. El primero de ellos pues, fue Lao Tse. También recuerdo algo muy importante relacionado con el origen que nosotros conocemos. Sin duda, aunque se le adjudica a Lao Tse, se dice que el Tao fue muy anterior a Lao Tse, que él simplemente lo que hizo fue transcribir la esencia del Tao. Y recuerdo una historia que se comenta, y es en la antigua China hubo un personaje muy importante, conocido como el Emperador Amarillo. Se dice que el Emperador Amarillo fue el que llevó el budismo a China, pero en un momento se preguntó que a pesar de que él fue el pionero, el que logró llevar el budismo a ese territorio que él gobernaba, en un momento se preguntó que nunca había conocido personalmente a un maestro o a un monje budista. Entonces, como el Emperador Amarillo tenía mucho poder y era muy querido por su gente, era reconocido por ser una persona muy sabia, encomendó la misión de que trajeran de India a China, quizás por ahí en el siglo II de la Era Común, un maestro budista, y encontraron y aceptó ir el que fue el 28º patriarca en la línea del Buda histórico, del Buda Shakyamuni, del príncipe Siddhartha. Dice la historia que cuando Bodhidharma tuvo su primera reunión cara a cara con el Emperador Amarillo, y este le hizo algunas preguntas sobre cómo gobernar, cómo manejar el poder, en fin. Muchas de las respuestas de Bodhidharma no le fueron de su agrado. Por tanto, tomó la decisión de enviarlo a las montañas lejanas donde vivían los monjes Shaolin. Los monjes Shaolin eran unos nobles guerreros que practicaban allí sus artes marciales, en fin. Se dice que Bodhidharma llegó allí al campo donde estaban los monjes de Shaolin, subió a una montaña más arriba y estuvo enclaustrado en meditación en una cueva aproximadamente 9 años. Luego de que Bodhidharma pasó todo este tiempo, bajó nuevamente al campo donde entrenaban los monjes de Shaolin y se dio cuenta que producto de las prácticas, producto del cansancio, los procesos de meditación, muchos de ellos se dormían. Y de ahí nace la enseñanza de lo que llamamos en Occidente Qigong o Qigong. Es una práctica interna, es un arte marcial interna, que a diferencia de lo que en India, en el yoga se conoce como los 7 chakras, los nadis, en China, en la antigua China, esto tiene que ver con los meridianos energéticos. Y por tanto, Bodhidharma les compartió a los guerreros Shaolin una serie de prácticas, de movimientos, de formas, de introspección, de concentración. Y esto hizo que los monjes despertaran, los monjes Shaolin, no solamente una mayor energía, sino también con el tiempo se descubrió
que ayudaba a la longevidad de la persona. O sea, es una práctica muy recomendable, eh, el Qigong o el Qigong, pero eh, mi experiencia es que debe ser aprendida de un maestro cualificado. Posteriormente al Qigong nace el Tai Chi Chuan. Tiene una historia muy bonita la creación del Tai Chi Chuan, que tiene el símbolo que reconocemos hoy de Yin y Yang. Más adelante sale una práctica, ya que es un arte marcial muy reconocida en Occidente en el siglo pasado, especialmente por las películas de Bruce Lee y por una serie de televisión. Quizás las personas que ya tienen bastante edad acumulada como el que habla la podrán recordar, que se llamaba Kung Fu. Y esa es una historia que estuvo en la televisión, una serie televisada por allá quizás de los años 70 del siglo pasado, donde hay unas enseñanzas preciosas. Estas son artes, especialmente el Qigong, el Tai Chi Chuan, son artes marciales internas, muy saludables, muy recomendadas, pero vuelvo y repito, ojalá si alguien se anima y alguien tiene interés en eso, que busquen un maestro cualificado, que no es fácil encontrarlo en esta parte del mundo. A continuación, voy a compartirles esta historia, este cuento, que se titula El Maestro Sun y Vasta Oscuridad. La historia dice así. El Maestro Sun, un caballero de edad avanzada, apuesto y maduro, estaba vagabundeando por las montañas del este, entre la niebla, rocas macizas y la magnificencia de árboles pristinos. Pronto vio a un caballero anciano y muy arrugado, divirtiéndose, golpeándose los muslos y saltando aquí y allá como un gorrión. El Maestro Sun llamó al anciano caballero. ¿Quién es usted? ¿Por qué salta así? Ah, buen día, mi joven amigo, respondió el caballero. Me llamaban Vasta Oscuridad en el último lugar donde vivía, rió. Y salto así porque estoy jugando. El Maestro Sun quedó detenido ante la visión de un viejo tal bailando por ahí como un potrillo joven. Sintió una gran curiosidad acerca del anciano caballero y preguntó: Amable señor, ya que usted está jugando de esa forma, ¿podría decirme qué lo tiene tan lleno de alegría? Ante esto, Vasta Oscuridad se detuvo, inclinó su cabeza ligeramente en un pensamiento profundo y entonces dijo: pienso que es la gran vacuidad del Tao. Cuando el Maestro Sun escuchó esto, se sintió muy excitado. Él mismo era un viajero y un peregrino en busca del Tao, el camino para ser íntegro y natural. Oír al viejo caballero hablar del Tao hizo que el Maestro Sun se diera cuenta de que no se trataba de un viejo loco, sino de algo más o de alguien más. Se sintió aún más alterado y preguntó: Amable señor, me doy cuenta de que usted es verdaderamente alguien que ha tocado el Tao. ¿Puede usted iluminarme? El viejo caballero Vasta Oscuridad simplemente se sonrió, continuó danzando y golpeando sus muslos y saltando como un gorrión. El Maestro Sun siguió al viejo mientras éste saltaba y bailaba por la estrecha cornisa donde se encontraban. El Maestro Sun le dijo al anciano: amable señor, por favor, ¿puede decirme cuál es su comprensión del mundo? El viejo caballero se detuvo momentáneamente, luego continuó retozando
y haciendo cabriolas. El maestro Sun siguió a vasta oscuridad y ambos entraron en una blanda y agradable fresca niebla de montaña. La niebla los envolvió de tal manera que apenas se podía ver el sendero hacia adelante o hacia atrás. El maestro Sun suplicó una vez más: «Amable señor, me doy cuenta de que usted es un hombre de gran sabiduría. Por favor, háblame del Tao, del camino. Parece que el mundo se ha descarriado. Las energías vitales del cielo parecen haberse separado del mundo y las formas en las que actúa la gente parecen estar fuera de ritmo. ¿Puede decirme usted por qué es así?». Ante esto, la danza de vasta oscuridad comenzó a desenvolverse hacia un suave detenerse rítmico y casi pareció diluirse en una posición sentada, relajada, sobre una verde mata de pasto blando. Su risa convirtióse en una simple sonrisa y sus ojos brillaron con satisfacción. Lo llamó al maestro Sun con una sonrisa amable. «Joven caballero, puedo ver que usted es un hombre de sustancia y que está buscando cosas que mejorarán su vida. Siéntese aquí, a mi lado, sobre este fino pasto limpio, y le recitaré un poema que aprendí en mi juventud». El maestro Sun se acomodó en un lugar cerca del muy arrugado caballero. No pudo evitar responderle al anciano con una sonrisa. Vasta oscuridad, comenzó el poema así: «Vagabundeando al azar, no estoy seguro de lo que busco. En mi intriga o locura, no sé a dónde voy. Viajo en perplejidad, observando lo inesperado. Todo aquello que desordene los caminos de la esencia fundamental o vaya contra el método de la naturalidad no alcanza la integridad o la totalidad. En tal caso, las manadas de animales se desorientarán y los pájaros dejarán de cantar. El desastre llegará a los pastos y árboles. La calamidad afligirá a los reptiles e insectos. La gente vivirá en medio de la ilusión y la incomodidad, y el orden del mundo de las 10.000 cosas se tornará confuso. Una situación tal es muy seria». «Bien, ¿qué hay que hacer?», preguntó el maestro Sun. El viejo sonrió. «Espere, amigo mío, el poema aún no ha terminado». Y comenzó de nuevo. «El camino del cielo muestra el método. Solo aprende a leer los mensajes del mundo natural todo alrededor. Las respuestas están en las nubes, en las cascadas, en las montañas, los desiertos y los bosques. Solo retorne a la tranquilidad y a la quietud interna natural. Cultive y nutra la genuinidad sin predisposición alguna. Ubíquese en la no obstrucción y todas las cosas se resolverán por sí mismas. Ocúpese del verdadero cuidado. Nutra su energía vital y forma corpórea. Quite el egoísmo. Atenúe su inteligencia. Venza el hábito y la obsesión. Mire más allá de todas las relaciones, pero no descarte a la gente. Únase a la integridad común y limitada. Relaje su mente. Libere su espíritu. Olvide el juicio. Sea impasible y totalmente imparcial, sin perder el espíritu de las emociones. Cuando todo esto es alcanzado, la miríada de cosas del mundo se vuelven como una, y cada una retorna a lo que le es propio. Mucha gente se halla en un estado de caos, de tinieblas, y no abandona ese estado en toda su vida.
Muchos ni siquiera se dan cuenta de ese estado. Deje de dar nombre a las cosas, deje de competir, deje de juzgar, abandone las agendas personales, permita las cosas, que cada una encuentre su propia naturalidad. Los ojos del maestro Sun se llenaron de lágrimas de alegría y le hizo una reverencia al viejo caballero. El autor que nos comparte esta historia dice lo siguiente: ignoro el origen de esta historia. Existe una cantidad de narraciones similares y no es importante si se trata de una fantasía o de una historia verídica. El mensaje y las enseñanzas que vasta oscuridad le transmite al maestro Sun están bien dentro del marco de la filosofía de Lao Tse y Chuang Tze. Hasta aquí el compartir de esta maravillosa historia, y creo que algún comentario la dañaría, así que se las dejo para su reflexión. Y para terminar, para hablar del Tao, hay otra frase muy significativa de lo que significa o podría significar o podríamos interpretar respecto al Tao. Lao Tse nos comenta lo siguiente, nos comparte lo siguiente. Cuando el hombre, que se refiere hombre o mujer, digamos que cuando el hombre o la mujer superior oye hablar del Tao, lo practica. Cuando el hombre ordinario oye hablar del Tao, lo ignora. Pero cuando el hombre inferior oye hablar del Tao, se ríe de él. Si no se riera de él, no sería el verdadero Tao. Hasta aquí este compartir del silencioso Tao. Si has llegado hasta aquí, te agradezco el tiempo. Te invito, a pesar de que no hay mucha literatura en idioma castellano sobre el Tao, porque es de muy difícil traducción. Es de la antigua China, traducida especialmente en los últimos 2 siglos al alemán, al inglés y de ahí al castellano. Entonces se hace muy difícil las traducciones, y no es un tema de masas, no es un tema que atraiga a mucha gente, ¿no? Esto de vivir en armonía con la naturaleza, ya que nuestra educación, nuestro adoctrinamiento, nuestro entrenamiento, nuestra impregnación mental, prácticamente desde que hemos tenido uso de razón, ha sido sobre el intelecto, sobre la razón, sobre lo que debemos o tenemos que hacer, sobre ser personas exitosas. El Tao no tiene nada que ver con esto. El éxito no es en lo material. El éxito es en el vivir en armonía. Ya lo hemos visto en muchos motivadores. Hoy hablan de el fluir, de la aceptación, como una teoría. Pero más allá de cualquier teoría, el Tao es una vivencia, es una forma de vivir, es una forma de comprender los ciclos normales de la vida, de la Tierra, del cosmos. Si te gustó este mensaje, te invito a que le des like, lo compartas, si gustas con alguien que le pudiera interesar. Te suscribas al canal porque nos ayuda también a seguir compartiendo. Y tus comentarios sobre el Tao, preguntas, siempre son muy bienvenidas y nos ayudan también a mejorar. Hasta aquí este video, este compartir
sobre el Tao del cual no se debe hablar. Gracias.